El plato fuerte. En este caso no hay que hacerse bolas porque luego hay interpretaciones que están fuera de la realidad. La Corte Internacional de Justicia acaba de determinar que no puede dar medidas cautelares a nuestro país en el caso de la embajada que fue allanada en Ecuador, porque no estamos en una situación de guerra. Dice, pues es el propio Estado ecuatoriano el que protege las embajadas. En este momento no hay necesidad de cautela, no hay necesidad de que se establezca una medida adicional para proteger la seguridad de la embajada. Esto algunos lo ven como un triunfo para Ecuador o lo que fuera, pero no es así. O sea, el tema de fondo, y ahí está parte de lo que dice la Corte Internacional de Justicia, que considera que las circunstancias tal y como se presentan ante la Corte no son tales como para requerir el ejercicio de su poder en virtud del artículo 41 del Estatuto para indicar medidas provisionales. Bueno, esto no es otra cosa más que se rechaza que se requieran medidas de protección adicional en estos momentos. Pero hay un juicio de fondo. ¿Cuál es el juicio de fondo y cuál es la queja de México? Que se violentó la soberanía de nuestro país. Eso ya se admitió la demanda de México. ¿Qué espera México de esta demanda? Que se le supriman sus derechos ante la ONU a Ecuador, en tanto ofrece una disculpa pública, que haya las garantías de no repetición de esto, que haya un castigo ejemplar. Eso todavía va a llevar su tiempo, pero es claro que una violentación a la soberanía de México. Es claro que lo que hizo el gobierno de Noboa, el gobierno ecuatoriano, fue absolutamente indebido. Y en ese sentido, dice el presidente, hay que esperar a la resolución de fondo y nosotros, por lo pronto, no vamos a optar por el diálogo con un país o un gobierno, porque dice que el pueblo ecuatoriano siempre ha sido hermano, pero no vamos a optar por, en ese momento, sentarnos a la mesa de diálogo con un gobierno que de entrada ya nos faltó al respeto y que ni siquiera ha ofrecido disculpas. Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país, y vamos a continuar con esa postura. Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado. Pues tampoco está contemplado para nosotros mantener relaciones si no ofrecen una disculpa pública primero. Segundo, que respeten el derecho de asilo. Tercero, que se comprometan a la no repetición. Y cuarto, que es lo que estamos planteando en la Corte, que cualquier gobierno que actúe como lo hicieron en Ecuador, se le expulse de Naciones Unidas. Así de claro. El presidente López Obrador otra vez habló del caso Vulcan y le da una respuesta adicional a Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ya ha comentado López Obrador que esta empresa, Vulcan, pues ha extraído de una forma, sí, bajo un permiso del régimen neoliberal, pero de una forma desmedida, ha llevado a cabo un ecocidio, porque se lleva grava
de Quintana Roo para hacer carreteras en los Estados Unidos. Pero añade esta información, López Obrador, que esta empresa quiere adicionalmente explotar 2,000 hectáreas de la selva. ¿Algún ecologista se ha referido a este asunto? Imagínense lo que quieren, porque además le responde a Blinken, ¿cómo va a ser esto propiedad privada? De entrada es propiedad de la nación, todo lo que está en el subsuelo. Había en su caso un permiso que ya fue cancelado. Nosotros no estamos atentando en contra de la propiedad privada y no nos falten al respeto. Le recuerda a López Obrador que no somos colonia, que somos vecinos. Fuimos muy claros con el señor Blinken, con lo de Vulcan, que porque los senadores de Estados Unidos dicen que vamos a expropiar, lo cual es mentira. Además, con mucha deshonestidad, porque se estaba llevando a cabo una negociación de casi 2 años. Llegamos a ofrecerle comprarles. Teníamos ahí una reserva de 2-3 mil millones de pesos para que el área impactada se aprovechara en algún programa ecológico turístico y que el resto, que es la superficie mayor de selva, casi 2,000 hectáreas, pasaran a formar parte de una reserva natural protegida. Pues, ¿qué hacen los que supuestamente defienden el ambiente? Dicen, no, vamos a seguir explotando la grava y la arena del paraíso mexicano para usar la grava y la arena del paraíso mexicano en la construcción de las calles y de las carreteras de las ciudades de Estados Unidos, destruyendo nuestro territorio. ¿Pero quién les permitió eso? Pues Salinas, Zedillo. Observen cómo un día antes de que terminara el gobierno de Zedillo, se les renueva el permiso. Cuando estaba la señora Carabias, que pues son de los apoyadores, ¿no?, del bloque conservador, porque los apapachaban mucho. Entonces, no es a cualquier costo. A México se le respeta. Nosotros queremos tener muy buenas relaciones con todos los pueblos, todos los gobiernos del mundo, pero no somos colonia de ningún gobierno extranjero. Además, aquí hay una pregunta de fondo que es muy importante. ¿Qué beneficio existe para los mexicanos y mexicanas que la empresa Vulcan se lleve grava de nuestro país a los Estados Unidos? Ningún beneficio. ¿Y qué beneficio hay, por ejemplo, en el caso del Tren Maya? Pues es conectar al sureste, que estaba olvidado. Es un beneficio en materia turística, pero también en materia comunitaria. Pero ese proyecto, ¿cómo se pusieron algunos pseudoambientalistas? También es lo que dice López Obrador. Incluso se refiere al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que le llama el Tren Falla. Pero en ese caso particular dice López Obrador que ya se le irá quitando el enojo. Pero bueno, esto es parte de la doble moral también de algunos grupos ambientalistas. ¿Ustedes creen, ya no hablemos de los pseudoambientalistas de México, los que se oponían al aeropuerto,
los que se oponían a la construcción de la refinería, al Tren Maya, al Tren Falla, como dice Ricardo Salinas, que está enojado, ya se le va a pasar. Ya no hablemos de los ambientalistas de México, hablemos de los internacionalistas. Greenpeace, ¿creen ustedes que hicieron algo por esto? Nada. Porque ese es otro asunto que hay que revisar. Así como hay que revisar todo lo que tiene que ver con los medios de información en el mundo que manipulan, que están al servicio de las grandes corporaciones. Así se tiene que hacer una revisión de todos esos organismos internacionales que tienen que ver con la ONU, los que supuestamente defienden derechos humanos, los que supuestamente defienden medio ambiente, y muchos viven, pero muy bien de eso. Claro, por eso existen las llamadas organizaciones no gubernamentales y los gobiernos muy influyentes destinan presupuesto porque así cooptan a grupos supuestamente independientes.